Hace la friolera de 40 capítulos, ni más ni menos, te hablé de un tipo que es venerado en Silicon Valley como una especie de gurú filosófico moderno. Alguien que encarna ese sueño americano que cada vez parece menos posible. Ese de quien llega de otro lugar del mundo sin nada de dinero y acaba encaramado a la cima del éxito. En su caso, como él mismo dice, la historia de alguien que nació pobre y miserable y ahora tiene mucho dinero y es muy feliz. Su nombre es Naval Ravikant. Te decía en aquel capítulo 80 de Kaizen que Naval es un personaje que me inquieta, porque es, sin lugar a dudas, un tipo enormemente inteligente y con una vida apasionante. Muchas veces, eso sí, no puedo evitar tener la sensación de que lo que dice suele ser interesante, pero que lo parece más por la rotundidad absoluta con la que se expresa. Y es seguro un sesgo mío, pero me cuesta mucho no desconfiar de quienes nunca dejan espacio a estar equivocados al hablar. Quizás por eso, porque Naval es mucho Naval, he tardado tanto en dedicarle un segundo capítulo en esta serie tan poco definida en mi cabeza que es eso del diseño vital. Que vienen a ser ideas tomadas de otras personas que me parece que pueden servir de inspiración sobre cómo afrontar distintos aspectos de nuestras vidas. El primer capítulo de Naval tuvo que ver con sus lecciones sobre cómo hacerte rico sin depender de la suerte. Pero hoy vamos a hablar de otro tema del que él mismo habla con frecuencia: cómo construir nuestro juicio, que es una traducción como muy poco inspiradora en castellano, porque esto del juicio es una palabra que utilizamos cada vez menos. Una forma mucho más marketingiana de vendértelo sería algo así como cómo hacerte más inteligente. Aunque los tiros no van por el cociente intelectual ni por capacidades innatas, sino por cómo aumentar otra capacidad, la de entender lo que nos rodea, la de darle sentido al mundo en el fondo. Es un buen objetivo, ¿no? Para entender lo que nos rodea, además de armarnos con una buena capacidad de juicio, suele ser conveniente tener buena información. Por eso quiero hablarte de Informa, el patrocinador del capítulo de hoy, que te puede ser muy útil. De hecho, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio: marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance. Informa es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 400 millones de empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que necesita cualquier empresa: mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y esto solo se puede lograr manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa tienen una atención personalizada con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo: ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los 2 informes gratis que te ofrecen sin ningún compromiso llamando al 902-176-076, entrando en su página web informa.es o mandando un email a clientes@informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 1 de marzo. Venga, a informarse. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¿Qué es la sabiduría? Para Naval, la sabiduría es lo que nos permite conocer las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Y cuando la sabiduría se aplica a problemas externos, entonces eso es el juicio. El juicio es lo que nos permite tomar buenas decisiones frente a las circunstancias que se nos presentan. Si escuchaste el primer capítulo sobre Naval, hablábamos de cómo para él vivimos en la era del apalancamiento, es decir, en una era en la que a través de la tecnología hemos construido un mundo en el que cada esfuerzo, si está bien enfocado, puede multiplicarse cientos y miles de veces. O como él dice,
en la era del apalancamiento, una decisión correcta puede ganarlo todo. A este tipo de frases es a las que me refería con eso de la rotundidad. En fin. Sea como sea, para conseguir los resultados que queremos, en el fondo la idea que hay detrás de lo de Naval es que el esfuerzo es necesario, pero el juicio es diferencial. O al menos así lo interpreto yo. Puedes esforzarte todo lo que quieras, que si estás cavando en la dirección incorrecta, podrás atravesar el planeta de lado a lado sin encontrar oro. Gracias al enorme trabajo de un tipo llamado Eric Jorgenson, que ha recopilado mucho del contenido que Naval ha ido difundiendo con los años en un libro llamado The Almanac of Naval Ravikant, el almanaque de Naval Ravikant, podemos hablar de 5 puntos esenciales sobre los que, según él, debemos trabajar para construir nuestro juicio. Punto número 1. ¿Cómo pensar con claridad? Es mejor ser capaz de pensar con claridad que ser listo. El conocimiento se construye de abajo a arriba, desde lo más básico hasta lo más complicado. Cuando alguien habla con palabras sofisticadas y extrañas y no es capaz de hacerse entender, normalmente es que no sabe de lo que está hablando. Si no eres capaz de explicárselo a un niño, es que no lo entiendes. Esta idea en realidad no es de Naval, es parte de la sabiduría popular y un concepto recurrente en alguien de quien hemos hablado mucho en el podcast, Richard Feynman, a quien el propio Naval admira profundamente. En uno de sus libros, Six Easy Pieces, o 6 piezas fáciles, Feynman explica los fundamentos de la física para gente que no sabe física, y lo hace sin definiciones extrañas, simplemente razonando en una cadena de pasos lógicos, porque lo entiende. La gente realmente lista normalmente no memoriza conceptos complicados, sino que comprende los fundamentos tan claramente que simplemente son capaces de reconstruir cualquier teoría más complicada razonando a partir de ellos. Parte de pensar con claridad tiene que ver también con, cuando nos enfrentamos a decisiones o situaciones que analizar, ser capaces de separar lo que pensamos de lo que sentimos ante esa situación. Naval habla de que lo que sentimos nos nubla nuestra visión de la realidad, pero que podemos llegar a ver la verdad. De hecho, dice que el sufrimiento es básicamente el momento en el que vemos las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Y que a partir de ese punto empezamos a ver la verdad. Que para alcanzarla, y hablaremos de esto otra vez un poco más adelante, tenemos que dejar nuestro ego de lado. Cuanto más pequeño es nuestro ego, cuantos menos deseos tenemos sobre cómo debe ser la realidad, más sencillo nos es verla. Básicamente todo se resume en que lo que deseamos que sea cierto nubla nuestra percepción de lo que es cierto. El sufrimiento es el momento en el que no puedes seguir negando la realidad. Pues muy bien, pero aquí yo soy un poco más escéptico que Naval. Estamos de acuerdo en casi todo, pero con matices. Desde mi punto de vista, todo lo que dice es útil, y eso ya es un valor enorme. Pero no creo que podamos llegar a ser máquinas completamente asépticas. No creo que podamos eliminar nuestros sesgos, ni nuestras emociones, ni deshacernos de lo que nos gustaría que fuera verdad. Es más, no tengo claro que eso sea buena idea siempre. Porque el mundo es lo suficientemente complejo como para que, aunque consiguiéramos una visión completamente objetiva de la realidad, que para mí es prácticamente imposible, siguiéramos sin saber qué iba a pasar después o cuál es la decisión perfecta. No me malinterpretes, creo que conviene intentar ser lo más objetivos posibles, pero creo también que esa objetividad pasa más por ser sinceros con nuestros sesgos, con nuestra forma de ser y con nuestra manera particular de mirar el mundo, que con eliminarlos completamente. Para mí, ser objetivos tiene más que ver con ser conscientes de cómo de equivocados podemos estar en lo que pensamos y en qué dirección, si mucho o poco, según lo emocionalmente implicados que estemos y lo que conozcamos el tema, por ejemplo. Y luego, a partir de esa idea conscientemente incompleta de la realidad, creo que lo que sentimos, nuestros valores y cómo queremos que sea el mundo son en realidad un motor para tomar decisiones y trabajar. Punto número 2. Replantéate tu identidad para ver la realidad. Lo de que rime no ha sido a propósito, me acabo de dar cuenta. Profundizando en este tema que acabamos de mencionar, dice Naval que nuestros egos se construyen en las 2 primeras décadas de nuestras vidas. Nuestro entorno, nuestros padres, nuestra sociedad, dan forma a nuestra manera de ser y de ver el mundo.
y que a partir de ahí nos pasamos el resto de nuestra vida en una batalla con la realidad, intentando hacer que el mundo sea coherente con nuestro ego y no al revés. Hay un dicho budista que Naval cita con frecuencia. Tensión es quien crees que debes ser. Relajación es quien eres. Nuestra identidad, dice Naval, está muy ligada a nuestros hábitos. Y el problema es que muchos de nuestros hábitos son accidentes de la historia, costumbres e ideas que hemos adquirido sin darnos cuenta, no de manera deliberada. Repasa mentalmente tus hábitos, la forma que tienes de hacer las cosas. ¿Cuántos de ellos vienen de tu infancia, de intentar ser coherente con la forma de pensar o de actuar de tus padres o tus amigos o lo que sea? ¿Y cuántos han sido reforzados una y otra vez hasta convertirse en parte de quien eres? De esos, ¿cuántos te hacen sentir bien, son útiles o te ayudan? De la misma manera, muchos de nuestros valores y creencias los acabamos adoptando en un mismo pack. Somos de derechas o de izquierdas, liberales o conservadores, creyentes o ateos, con todo lo que ello conlleva sobre un montón de temas que no tienen nada que ver entre sí. Cada una de esas etiquetas nos predispone a pensar de una manera u otra sobre cosas tan distintas como qué hacer con la inmigración, qué pensar sobre que el hijo de los del quinto se haya casado con otro hombre o qué tipo de música o artistas se supone que deben gustarte. Yo tengo una idea permanentemente a medio cocinar, que he comentado algunas veces en el podcast, y que creo que encaja muy bien con todo esto que dice Naval sobre nuestra identidad. Y es que pienso que lo que realmente nos define son nuestras contradicciones, porque suelen ser las que nos hacen verdaderamente diferentes a los unos de los otros. Profundizar en esas ideas que son contrarias a la identidad que se supone que tienes, a esas etiquetas de las que hablaba Naval, creo que es una buena forma de definir tu identidad. ¿Cuáles son tus contradicciones? Conocerlas, entender cuál es nuestra identidad y los sesgos e ideas preconcebidas que nos acompañan, es una forma excelente de conseguir dos cosas. La primera, poner coto a esos mismos sesgos, ser, como decíamos antes, más conscientes de hasta qué punto afectan a nuestro juicio y cómo impactan en las decisiones que tomamos. La segunda es que a veces en la vida nos toca reinventarnos. La que creíamos que era nuestra identidad deja de tener sentido. Si eras un atleta y te lesionas de gravedad, es posible que tengas que forjarte una nueva identidad. Y ser conscientes de cómo hemos construido la nuestra nos puede ayudar mucho a empezar de nuevo. Punto número 3. Aprende las habilidades necesarias para tomar decisiones. La toma de decisiones es un tema recurrente en este podcast. Una obsesión habitual mía, de hecho. Siempre digo que podemos ver nuestra vida como la secuencia de decisiones, conscientes o inconscientes, que tomamos. Los estudios que elegimos, si nos casamos o no con esa pareja, arriesgar todo por una idea en un determinado momento o montar un podcast sin un buen motivo. ¿Cómo de diferentes serían nuestras vidas si hubiéramos tomado decisiones contrarias a las que tomamos en el pasado? En las 2 primeras temporadas de Kaizen dedicamos bastantes capítulos a formas y técnicas de tomar decisiones. Sin embargo, Naval habla del tema de una manera que creo que es también bastante complementaria. Lo primero que dice es que las virtudes clásicas son en realidad reglas de decisión que nos obligan a priorizar el largo plazo sobre el corto. ¿Qué significa esto? Las virtudes clásicas en el catolicismo, aunque son ideas casi universales, vienen a ser lo contrario de los pecados capitales. Los pecados los conocemos todos bien, porque por lo que sea tienden a gustarnos. Y si no, siempre puedes ver una educativa película llamada Seven, que te los deja muy claritos. Pues bien, contra los pecados están las virtudes. La humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Todas estas virtudes, como bien dice Naval, son formas de forzarnos a que cuando tomemos decisiones prioricemos normalmente el largo plazo en lugar del corto plazo. La humildad, por ejemplo, es una forma de construir relaciones más profundas con otras personas en el largo plazo, renunciando a la satisfacción de ser vanidosos en el corto plazo. Y así con todas. El siguiente punto que trata es el de la honestidad en la toma de decisiones. No tanto hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Dice que cuando al analizar una situación llegamos a conclusiones que nos benefician o que refuerzan lo que ya pensábamos, deberíamos ser especialmente críticos con ese razonamiento para asegurarnos de que no nos estamos engañando, básicamente.
Relacionado con esto, también habla de sesgos, que es una turra que yo te he dado bastante. De forma muy resumida, su punto es que, ante decisiones importantes, deberíamos descartar todo lo que tenga que ver con nuestra memoria o nuestra identidad, en el fondo con las opiniones preconcebidas que tuviéramos, y simplemente enfocarnos en el problema. Esquivar los sesgos es muy difícil, hacerlo por completo es casi imposible, de hecho, y el casi lo he añadido por curarme en salud. Pero los sesgos son principalmente atajos que nos afectan cuando intentamos tomar decisiones rápidas. La mejor forma de paliar la mayor parte de ellos es, como bien dijo Ramón Nogueras en la charla que tuvimos al principio de esta temporada, retrasar la decisión. Consultarlo con la almohada, vamos. Esperar a poder pensar las cosas con calma y no hacerlo en caliente. Y por último, sobre la toma de decisiones, él tiene 2 reglas simples. La primera es que si no puedes decidirte, la respuesta es no. Si no sabes si casarte con alguien, aceptar un trabajo o comprar una casa, según él, la mejor respuesta es no. Y su argumento, aunque no lo expresa así, es que cuando decimos que sí a una cosa, decimos que no a muchas otras cosas. Aquí entraríamos en otro tema que hemos tratado en varias ocasiones, que es la opcionalidad y cómo y cuándo preservarla, pero para no repetirme lo voy a dejar aquí y te dejo capítulos en los que hablo de ello enlazados en las notas. Su otra regla simple es una que a mí me gusta especialmente, masoquista que es uno. Si tienes dudas entre 2 opciones en una decisión difícil, toma la que sea más dolorosa en el corto plazo. De nuevo, es algo de lo que hemos hablado alguna vez. Tendemos a sobrevalorar el riesgo o las dificultades más inmediatas y a infravalorar las del futuro más distante. Esta regla, además de ser bastante estoica, es una manera de intentar compensar esa tendencia. Punto número 4. Colecciona modelos mentales. Aquí no tengo mucho que comentar, salvo que tienes, me parece que 15 capítulos ya dedicados al tema. Solo añadiré algo que él menciona y que me parece importante. La idea de conocer modelos mentales está muy bien, pero solemos tomárnosla como una especie de lista de la compra. Me aprendo 100 modelos y soy más listo. Y no es exactamente así. Como dice Naval, por sí solos los modelos mentales son ideas interesantes, pero lo ideal es que sean algo así como punteros o recordatorios a experiencias que hemos tenido. Una cosa es que yo te cuente lo que es el interés compuesto y otra que inviertas en bolsa y lo compruebes tú. Punto número 5. Aprende a amar la lectura. Esta quinta y última idea es bastante autodescriptiva. Que leas y que te guste, porque es la mejor manera de aprender. Te voy a contar lo que dice Naval y luego mi forma de verlo, que es algo distinta. Según él, la nuestra no solo es la era del apalancamiento, sino también la era de Alejandría, un momento en el que cualquier conocimiento que alguna vez fue creado está a un clic de distancia. Dice que él creció amando la lectura porque era un antisocial introvertido. Me suena familiar, aunque yo me daba a los videojuegos, la verdad. Para mí, una de las cosas más interesantes que dice es que, especialmente entre los padres y los maestros, hay una tendencia fortísima a decirle a los demás lo que deberían o no leer, qué lecturas son buenas y cuáles malas, cuando es mucho, mucho más importante que alguien simplemente lea lo que le entusiasme hasta que le entusiasme leer. Relacionado con esto, habla también de cómo, más que tomar notas, él lo que hace es escribir después, y que durante mucho tiempo usó Twitter como su forma de capturar sus conclusiones, en forma de pequeñas píldoras de conocimiento. Y aquí llegamos a mi manera de verlo. 2 cosas sobre todo esto. La primera, leer es maravilloso, es quizás la mejor forma de transmitir y adquirir conocimiento profundo que hemos inventado, pero no es la única. Para mí este punto sería mucho mejor si lo hubiera llamado Aprende a amar el aprendizaje. No vivimos en la era de Alejandría, o no solo. Vivimos en una era en la que todo el conocimiento humano está disponible en múltiples formas. Muchas veces filtrado por otros en vídeos, podcasts, blogs, películas o lo que quieras. Así que leer obsesivamente no es imprescindible, por más que a mí me encante. El otro aspecto que él menciona, eso de escribir después, es también fundamental. De nuevo podemos discutir el formato, pero la clave para mí ahí es que consumir información es la primera parte. Actuar a partir de ella es lo que cierra el círculo. Puedes leer o ver vídeos sobre cómo dibujar, pero hasta que no te pones a experimentar no aprendes realmente.
Puedes leer sobre filosofía o, no sé, una novela, pero hasta que después no piensas sobre ello, intentas contárselo a otros o incluso escribes sobre el tema, es difícil que te sirva para mejorar cómo entiendes el mundo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Naval es mucho naval, ya lo hemos dicho, así que seguro que vuelve a salir por el podcast. Mientras llega el siguiente capítulo, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, de acceder a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.